los 144.000, el misterio de los 144.000 que aparece en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a entender qué significa esto, cuáles son los 144.000, porque lamentablemente la gente está interpretando mal lo que significa los 144.000. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a leer uno de los libros más misteriosos, uno de los libros más estudiados en los últimos tiempos, porque este libro nos está hablando lo que va a pasar al final de los últimos tiempos, y ya estamos viviendo los últimos tiempos en la Tierra. Sí, la Tierra se va a acabar, los científicos lo han comprobado, la gente en muchos países están haciendo excavaciones, están haciendo túneles, están haciendo búnkers para protegerse y guardarse de lo que viene en el mundo. Sabemos que vienen desastres mundiales y que cada día va a ser más en aumento, ¿ya? Todo lo que está pasando en la Tierra va a ir en aumento. Sabemos que hay una paz que la semana pasada se firmó, y es una paz que se estaba anhelando hace mucho tiempo allí en el Medio Oriente, pero según lo que dice la Biblia, esta paz es una paz momentánea, porque el pueblo de Israel va a seguir siendo perseguido. Es más, en la Biblia dice que el pueblo de Israel va a ser rodeado por todas las naciones. Imagínense que todas las naciones del mundo van a estar en contra de Israel, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo donde Jesús nació, donde murió por toda la humanidad. De allí, de Israel para el mundo, es la salvación. Y aunque a muchos no les guste o no les parezca, Dios escogió esa nación. Esa fue la nación que Dios escogió, el Hijo consentido de Dios, para que allí se manifestara el poder sobrenatural de Dios. Lo que pasa es que ellos endurecieron su corazón, no quisieron obedecer a Dios. Entonces, gracias a eso, porque podemos dar gracias a que ellos fueron así, ahora la salvación se extendió de Israel para el mundo. Bueno, vamos entonces sin más preámbulos a entender el capítulo 14. Dice: el Cordero y los 144.000. Ya sabemos que el Cordero es un símbolo, ¿ya? Y el Cordero, pues, es Jesucristo, que vino a morir por nosotros como Cordero. Dice que como Cordero fue llevado al matadero. Eso lo puedes encontrar en Isaías capítulo 57. También te invito muchísimo a que leas el capítulo 58, que es revelacional. Pero sigamos aquí mirando. Y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie. Estamos hablando de Cristo. Sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Jerusalén. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son esos 144.000? Yo ya se los había explicado anteriormente. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 7, capítulo 6. Habla de que los 144.000 son judíos. No son de ninguna denominación. Que venga, que congregues en esta iglesia, que nosotros aquí somos la iglesia escogida, donde Dios va a escoger los 144.000 y van a ser salvos. No, no son los que van a ser salvos. El número de los que van a ser salvos, Dios no los puso en la Biblia. Ni tampoco el número de los que se van a perder, los que se van al infierno, tampoco está escrito en la Biblia. Solamente Dios sabe ese número, pero es que hay un número de 144.000 judíos escogidos para los últimos tiempos, para que vengan a predicar las buenas nuevas. ¿A quién? A los judíos, no a los gentiles, porque para ese tiempo nosotros ya no estaremos aquí. ¿Quiénes son los gentiles? Yo les vuelvo y les explico. Todos aquellos que no tienen sangre judía somos gentiles, los que no nacimos en Israel, los que no somos hijos de Abraham directamente a través de la sangre, los que somos adoptados, los que aceptamos a Cristo en su corazón, ¿sí? Y que estamos en todas las naciones del mundo, esos se les llaman gentiles, que creemos en Cristo. Y dice acá: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 1, 15, 5, 8. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dios les dio un cántico nuevo a ellos para profetizar, para traer victoria, para traer salvación. Eso es lo que significa. Y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué significa con estos 144,000? Dios escogió a 144,000 judíos para que en los tiempos finales, vuelvo y le repito, fueran a la tierra de Israel y fueran y convirtieran a muchos que no han creído en Jesucristo. Ellos creen en Dios, ustedes saben que ellos adoran a Dios, que tienen sus fiestas anuales, que son muy unidos, que todas sus leyes están basadas en la palabra de Dios, pero no creen en Cristo, ¿ya? Ellos creen que Cristo fue un profeta, nunca lo vieron como el Salvador del mundo, porque así Dios también lo permitió. Dios permitió que esto sucediera también para que nosotros pudiéramos ser salvos. Al ellos rechazar a Jesús, pues nosotros de ahí la salvación fuera para el mundo. No hay que condenarlos, no hay que juzgarlos, ¿cierto? Hay que amarlos, no hay que ir en contra de la tierra de Israel. Si usted ve que están hablando de las noticias, yo le pido por favor abran sus ojos. Si ustedes ven que en las noticias y presidentes a nivel mundial se unen en contra de Israel, es porque está escrito en la Biblia que así va a ser. Todo el mundo le va a dar la espalda a Israel, porque Cristo va a venir como el héroe que ellos necesitan. Vea, yo les voy a explicar una cosa muy importante antes de explicarles esto. Quiero que entiendan una cosa. Jesucristo primero vino como siervo. Ellos lo esperaban como héroe. Ellos esperaban ver a un Salvador que se empuñara su arma, que viniera con espada, que se dejara poner una corona, que tuviera vestidos de rey y se sentara en un trono y tuviera soldados y viniera a la guerra contra todos los países que han sitiado Israel, todos los países que han sido enemigos de Israel, porque toda la vida Israel ha tenido enemigos. Entonces, ellos esperaban que Jesucristo hiciera eso, pero Jesucristo vino al contrario, vino a humillarse, a decir no vamos a entrar en guerra, sino perdonémonos, amemos unos con otros, por eso lo rechazaron, porque ellos esperaban ese rey, ¿cierto? Esperaban un rey que los liberara con sangre, con espada, con guerra. Jesucristo no vino así. Jesucristo vino a decir, si en tu mejilla te pegan, pon la otra. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Si te quitan una capa, dale toda la capa y hasta añádele la túnica, ¿cierto? Entonces, Jesucristo nos enseñó fue a amar al prójimo. Entonces, ellos estaban acostumbrados a vengarse al prójimo, pero es que eso fue lo que Dios les enseñó en su palabra. Ellos estaban llevando su vida al pie de la ley. Ellos se volvieron religiosos y hoy en día hay muchos religiosos no solamente en Israel sino en todas partes del mundo. Mucha gente se pega al Antiguo Testamento y no entienden, no diferencian lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes todo esto era una ley. En el Antiguo Testamento habían leyes donde Dios decía que nos podíamos vengar, que teníamos que apedrear a las personas. Dios permitía eso porque todavía no había venido la salvación a través de Cristo. Después de Cristo ya eso cambió, viene una nueva ley, ¿sí? No que Dios quitó la ley porque Él no puede mentir, ni es hijo de hombre para mentir. Entonces, como Él no podía quitar lo que Él ya había puesto, lo que hizo fue sobreponer. Esa es la ley antigua y esta es la ley nueva. Y la cubrió con la sangre, la selló con la sangre. Es decir, esa ley desaparece ante los ojos de Dios porque está cubierta con la sangre de Cristo y nos da la ley del amor. Por eso Jesús dijo, yo les voy a decir todos los mandamientos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el último y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Perdón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor amarás a tu prójimo como a ti mismo. Disculpen, es que yo a veces hablo un poco rápido y a veces me trabo un poco por eso, pero bueno, sigamos. Entonces, como Jesucristo venía como siervo, pero ellos lo esperaban como rey, no lo reconocieron, entonces lo rechazaron y le dijeron crucifíquelo, crucifíquelo, y los sacerdotes lo hicieron falso testimonio, lo acusaron de cosas que no eran, lo condenaron injustamente y lo mandaron a crucificar. Muere Jesucristo, derrama su sangre, a través de esa sangre tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios creyendo en lo que Él hizo, en la salvación. Entonces pasamos a ser también adoptados y pasamos a ser también parte del pueblo de Israel. Sí, que eso es mucho lo que la gente no entiende. Pasamos a ser también hijos de Abraham espiritualmente. Y luego, entonces, el Señor había hecho un plan que después de que Jesucristo muriera, resucitaría al tercer día, iría a estar en la presencia de Dios, pero había un plan también de que Él volvería a la tierra. De hecho, cuando Jesucristo ascendió al cielo,
que todo el mundo se despidió de ellos, los apóstoles y más de 70 personas que estaban ahí, ¿cierto? Estaban viendo en el cielo cómo Jesucristo se despedía de ellos, pero él les dijo, os conviene que yo me vaya porque no los dejaré solo, les mandaré el Espíritu Santo, pero volveré en breve o volveré pronto. Hay varias versiones de Biblias, que una dice volveré en breve y otros dirán, y dice en otras versiones volveré pronto. ¿Qué significa para él pronto? Pero si ya han pasado más de 2025 años, según nuestro calendario, el calendario judío es diferente, pero según nuestro calendario, ya hace 2025 años Jesús murió. ¿Cómo es que yo voy a venir en breve? Es que no entendemos. Cuando tú lees la Biblia, por eso yo te invito a que la leas, cuando tú lees la Biblia vas a entender que el tiempo de Dios es el tiempo diferente, es un tiempo que no es un tiempo humano, porque es que nosotros, no, vea, nosotros tenemos sol y luna, tenemos estrellas, teníamos día y noche, la tierra gira, entonces tenemos tiempo, hay un reloj, ¿cierto? El hombre se inventó un reloj a través de ¿qué? De que vio el movimiento del sol y de la luna, se dio cuenta y estudió cómo se esconde la luna, cuando se esconde el sol, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta que habían 12 horas o 24 horas, 12 en el día y 12 en la noche. Entonces, pero resulta que en el cielo no hay sol, no hay luna, ya no gira nada. El tiempo de Dios es eterno, allá no hay días. Entonces, si tú entiendes que no hay días para Dios, que Dios nunca duerme, como nosotros necesitamos dormir porque este cuerpo es hecho de la tierra, este cuerpo es frágil y necesitamos dormir para reparar fuerzas. Dios no necesita dormir porque no necesita reparar ninguna fuerza, Él es eterno, no está en este cuerpo humano. Él tiene su propio cuerpo eterno, ¿sí? Entonces, si usted llega a entender eso un poquito, te vas a dar cuenta que nosotros leemos la Biblia de acuerdo a lo que nosotros creemos que nosotros somos, comparamos a Dios con nosotros. Pero si usted se sale un poquito y entiende que Dios es extraterrestre, que yo vuelvo y se los digo, no me canso de decir, Dios es extraterrestre, ¿qué significa extraterrenal? Que no es hecho de polvo, Él fue el que nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, como Dios es sobrenatural, ¿cierto? Dios dijo, en breve volveré. Y los apóstoles creyeron que esa palabra en breve es que ya iba a venir. O sea, que Él se iba y venía. De hecho, los apóstoles murieron creyendo que Él ya venía. A Pablo, si usted lee Pablo, todas las epístolas que le escribió, las cartas que le escribió, se va a dar cuenta que Pablo siempre estaba esperando a Jesús, porque no entendió en ese momento que Jesús no vendría ya, sino que vendría en su tiempo. Para él 2000 años pueden ser 2000 minutos, pueden ser 2000 horas. No lo sé, pero puedo dar un ejemplo, porque por eso en la Biblia al principio dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces uno queda como que, uy, ¿cómo así? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Entonces nos está diciendo, por eso mucha gente está confundida y creen que la tierra fue hecha en 6 días. La tierra no fue hecha en 6 días. Según, si Dios dice que para él un día son 1000 años, entonces podemos entender que la tierra aproximadamente fue hecha en 6000 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Cristo dijo vendría en breve para él, en el tiempo del Señor, no en el Cairo de nosotros. Entonces, no en el tiempo de Dios. En el Cairo de Dios es otra cosa. Entonces, vamos a mirar que Cristo dijo, volveré pronto, pero les dejaré señales de cuál es mi regreso, cuál es mi venida. Entonces, las señales más contundentes están en Apocalipsis. Claro que también están en Isaías y en varias partes de la Biblia, pero las señales más contundentes que podemos ver están aquí en la Apocalipsis y las podemos reforzar en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en Ageo y en muchas partes de la Biblia, en Salmos. Yo he visto salmos que son apocalípticos. Entonces yo digo, wow, ¿cierto? En los libros de los profetas, los que dijeron los profetas. Entonces yo digo, en Joel también hay profecías, entonces que se cumplieron, unas que se van a cumplir. Entonces yo he leído todo eso y concluyo, como muchas personas que lo están haciendo, ya estamos en los tiempos finales porque se está acelerando todo lo que la Biblia dice acá y por eso me gusta enseñárselas. Ahora, entendiendo, ya les había dicho que Cristo vino como siervo, pero lo esperaban como rey, no entendieron, ¿cierto? Entonces lo mandaron, o sea, dijeron no, crucifíquenlo. Entonces esa crucifixión hizo que los gentiles pudiéramos creer en Cristo y pudiéramos también ser salvos, ¿ya? Como la samaritana, que no era judía, como muchas mujeres, ¿cierto? Y muchos hombres que creyeron en Cristo y no eran, ¿cierto? Que no eran judíos. Y el Señor le dijo a una mujer, en ese momento la Sirofenicia creo que era, que le dijo, Señor,
Ella quería que su hija fuera liberada de un demonio y buscó al Señor. Y el Señor le dijo, no os conviene que los perros se coman la comida, ¿cierto? De los amos. Pero ella le dice, con ese amor le dice, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa del amo. Eso fue muy fuerte, pero era algo sobrenatural. Era que Dios le estaba probando la fe de esa mujer. Y esa mujer tuvo fe y dijo, no me importa, dame las migajas, pero yo necesito de ti, ¿sí? Así sean migajas. Ese es el corazón de ella, no importa, ¿sí? Y él ve esa fe y dice, yo no he visto tanta fe en todas partes, ni siquiera en Israel se había visto tanta fe como la de esta mujer. Y le da su petición y su hija es liberada. Ella es una gentil. Ahí vemos cómo Dios habla con mujeres de cara a cara, porque como Dios habló con mujeres, yo no sé por qué. Hay personas tan ignorantes que dicen que Jesucristo era machista, que Dios era machista, cuando es todo lo contrario. Jesucristo vino a hablar con mujeres. De hecho, la primera discípula de Jesús en el Nuevo Testamento fue la mujer samaritana, que era una mujer que tenía 7 maridos, ¿cierto? Perdón, que tenía 6 maridos, ¿cierto? Porque dijo, tienes 5 maridos y el que tienes, o sea, que eran 6. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, era una mujer que tenía 6 maridos, ¿sí? O sea, era una mujer prostituta, ¿sí? Y él habla con una prostituta, por eso dice que Jesús el que andaba entre prostitutas, porque él hablaba y las transformaba, no que él andaba con prostitutas y ellas seguían siendo prostitutas, no, las transformaba en su corazón, ellas dejaban todo por Jesús y ella se convierte en la primera, dice, según los investigadores, que ella es la primera apóstol que aparece en la Biblia, ¿cierto? Mujer, porque ella llega inmediatamente y permite que toda la ciudad de Samaria conoce del Señor a través de ella. O sea, la primera apóstol, así guste al que no le guste, les parezca que no es así. Otros dicen que fue la primera evangelista. Realmente el título aquí no importa, el premio lo que importa es que ella fue y hizo lo que muchos hombres no hicieron, ¿cierto? Creyeron en Jesucristo, ni los apóstoles, ni siquiera un discípulo fue capaz de hacer de los 12, ¿no? No fuera los 12 porque sabemos que Pablo es diferente, pero entre los 12 no hubo un discípulo que corriera a hablar de Dios como lo hizo ella. Y ellos ya conocían al Señor y caminaban con el Señor. Entonces demos cuenta cómo Dios viene en forma de siervo, pero ya vino en forma de siervo, ya pasó ese tiempo, ahora sí viene como rey. Y ahora los judíos van a ver lo que ellos tanto anhelaban, ver a Jesús acabando con sus enemigos. Va a venir y va a poner sus pies cuando Israel esté sitiada, eso es lo que quiere decir Apocalipsis 14, cuando Israel esté sitiada, rodeada de enemigos, va a venir con estos 144,000. Dice que su boca tenía una espada de doble filo. ¿Qué significa? Eso significa la palabra de Dios. No es que él vaya a coger una espada física y vaya a acabar con sus enemigos, sino, pero con su boca va a hacer que todos caigan, ¿cierto? Rendidos, ¿cierto? Y va a haber la victoria a Israel. Dios es el que va a dar la victoria, no Trump. Que dice, ay, todo el mundo está poniendo los ojos en Trump, ya el victorioso. Ay, este gobernante, no. Él va a hacer una paz momentánea. Está ayudando para que la paz sea momentánea. Yo no sé si 1 año, 2 años, 10 años, yo no sé cuánto tiempo va a durar esa paz, pero yo sí sé que la Biblia dice que Israel va a estar sitiada y que todas las naciones le van a dar la espalda. Entonces, cuando pase esto, entonces viene ¿cómo se dice? Esta palabra revelada se viene a cumplir, ¿cierto? Cuando Cristo venga y ponga los pies. Ya habíamos hablado del rapto, ya nos hemos ido. Los que quieren saber del rapto y quieren entender un poco más de lo que yo estoy hablando, claro que sí, ustedes pueden meterse a nuestro canal o ingresar a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal totalmente gratis de YouTube de Roche de Amor Francis Guilombo. Allí pueden buscar Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, 4 hasta el día de hoy que estamos en el capítulo 14. La idea es terminar todo Apocalipsis, ¿cierto? Claro que hay que profundizar más, claro que hace falta más versículos, pero la idea no es llenarlos y saturarlos aquí de versículos, porque yo estoy hablando para todo el mundo, para gente que conoce y para gente que no conoce y para gente que es muy estudiada y para gente que nunca ha leído la Biblia. Así que por eso estoy tratando de ser lo más explicativa posible, de que la gente me entienda con un lenguaje más actualizado,
y más coloquial para aquellos que no tienen ni idea de lo que les estoy diciendo y que por primera vez se meten aquí a este canal a escuchar, porque la idea es que la gente tenga hambre y sed de la palabra de Dios, que conozcan a Dios y se enamoren de Dios a través de la palabra, y que entiendan que sí se puede leer Apocalipsis, que entiendan que sí se puede leer toda la Biblia. Si ustedes quieren aprender toda la Biblia capítulo por capítulo, pues bueno, yo tengo también en el canal de YouTube de Rocha de Amor Francis Quilombo, de Génesis, y vamos hasta segundo libro de Samuel. Más adelante seguiremos con el estudio de Samuel. Estamos en un receso, estoy en unas pausas, estoy haciendo otras cosas en mi vida, otras cosas que Dios me está mandando a hacer, pero en cualquier momento vuelvo y subo más enseñanzas de la Biblia, porque la idea es, si Dios me lo permite, terminar toda la Biblia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? No lo sé, porque esto no es fácil, leer la Biblia no es fácil, y no se trata de ponerse una meta, ay, en un año voy a leer la Biblia. Esas personas que en un año leen la Biblia, las felicito, que la lean, pero como ellos mismos dicen, leerla es diferente a estudiarla. Nosotros estamos estudiando la Biblia. Entonces, cuando yo estudio, no puedo estudiarla en un año. Es difícil, es muy complicado, porque la idea es procesarla y entenderla, ¿cierto? Porque una cosa es la, y ya, y termine la ley, y otra cosa es la, ¿qué significa? ¿Qué significa este verso? Vamos a devolvernos, vamos a este pasaje y vamos a compararlo, ¿sí? Entonces, es importante que entiendas que vamos en el paso a paso que Dios me permita andar, y que te metas en este proceso de leer la Biblia, de estudiarla y de escudriñarla, porque en la Biblia dice, en la palabra dice que escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante leer la Biblia para poder estar enamorados de Dios, y cuando pasemos por tiempos difíciles, pues podamos soportar la prueba, porque dice, resistid al diablo y yo le huirá de vosotros. Pero ¿cómo Cristo, el Hijo de Dios, resistió al diablo si no fue con palabra de Dios? Él no lo pudo resistir porque sí. Él siempre dijo, escrito está. O sea, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo vamos a resistir al diablo cuando en la Biblia está escrito pasajes de la Biblia? Por eso no solamente es importante estudiarla, escudriñarla, sino también memorizarla. Esto nos va a ayudar que en tiempo de pruebas usted pueda salir adelante y a pasar al otro lado. Yo ayer inclusive decía eso. Yo decía inclusive eso. Decía, mire, si yo no leo la Biblia, yo no puedo salir de las crisis y de las pruebas. Si yo no puedo leer la Biblia, yo no podría salir de situaciones difíciles que yo he vivido. Personalmente he tenido que pasar por pruebas que inclusive me llevaron a la depresión. Yo viví varios años deprimida, y fue una depresión silenciosa, fue una depresión lenta, fue una depresión de esas silenciosas que usted dice, no se ve a simple vista, la gente no la ve, pero como ahorita estoy estudiando psicología, aparte de que yo llevo casi 30 años leyendo la Biblia, pues ahorita estoy estudiando mucho psicología, y siempre estoy estudiando libros que me lleven a eso, de inteligencia emocional, estoy estudiando neuroplasticidad cerebral, y me di cuenta entonces, gracias a esos estudios, que yo estuve durante muchos años en una depresión silenciosa, a pesar de que le servía al Señor, a pesar de que predicaba la palabra. Eso no tiene nada que ver. Los grandes siervos de Dios también cayeron en depresiones, y por eso es importante buscar al Señor. Yo les voy a decir quiénes cayeron en depresión. Uno es el que más tenemos conocimiento de él, es Elías. Elías, siendo un gran profeta, mató a 400 hombres sacerdotes de Baal, hizo que lloviera fuego del cielo, y una reina lo mandó a amenazar de muerte, y se llenó de mucha tristeza, tanto así que le dijo al Señor que quería morirse y que se lo llevara. Eso se llama entrar en depresión. Lo que pasa es que Dios vino, le salió al encuentro y hizo unas cosas maravillosas de sanidad en su vida, pero le cumplió el sueño, no lo mató, pero sí lo llevó vivo al cielo en un carro de fuego, dice en la Biblia. Otro que entró en depresión es Jacob. Jacob se humilló ante Dios, se quería morir, dice, Señor, sácame a este lugar, se humilló, se postró, peleó con un ángel, físicamente se agarró con un ángel, le descoyuntaron acá el muslo. Eso significa que estaba en depresión, estaba triste, porque él sabía que su hermano Esaú venía a matarlo, ¿cierto? Que estaba enojado con él. Y así sucesivamente vamos a poder encontrar personas que entraron en depresión, ¿cierto? En tristeza. Entonces, no importa cuánto tiempo, no importa si es un día, un año, un mes, eso no tiene tiempo ni espacio. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno se confronta con eso, lo único que nos queda es la esperanza contra esperanza de creer en el Señor,
y que nos afirmemos en Él. Y como yo seguí creyendo, y no solamente eso, predicando la palabra, pues pude salir de esa situación. Pero eso me duró años. Eso no fue que yo salí, porque lo que me estaba pasando era muchos procesos, muchas cosas difíciles, eso de que te pasa una cosa y te pasa el tiempo otra y vuelve y te pasa otra y te pasa otra cosa y tú dices, ya no puedo más. Wow, eso no es fácil. Entonces, qué me sacó a mí a la luz? ¿Qué fue lo que me dio fuerzas? Saber que ya tenía memorizada palabra de Dios y sabía que yo leía la Biblia y yo ya leyendo la Biblia, entonces me ayudó a seguir creyendo en Cristo. Entonces yo te digo, ¿qué te va a sacar de esas crisis? Porque hay personas que le pasan cosas y no quieren saber más de Dios y a veces le pasan cosas más fáciles que las que yo viví, pero no pudieron soportar. ¿Por qué? Porque no tienen palabra de Dios. Usted quiere soportar las pruebas y tú quieres resistir al diablo, lee la palabra de Dios. Léela todos los días, coge la disciplina. Si no la sabes leer, bueno, pues métete en nuestro canal de YouTube de Roche de Amor, Francis Guilombo, y ahí la estamos enseñando, estamos orando, estamos pidiendo revelación de la palabra, estamos llenándonos del Espíritu Santo, porque tú y yo lo necesitamos, y más en estos tiempos tan difíciles. Entonces, ¿qué significan? Dice acá, vamos a terminar con el verso 4 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Primicias, la primera parte, ¿cierto? Como el primogénito. El Señor tenía la costumbre de que le decía a uno, tráeme tus primicias, los primeros frutos de tu tierra, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Para Dios es como una primicia, como un remanente que Dios saca, ¿cierto? Especial, que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa? Pueden ser las dos posturas. Yo no voy a discutir con ninguna de las dos posturas. Hay dos posturas. Entonces, unos dicen que no se contaminaron con mujeres, quieren decir que no tuvieron relaciones sexuales, que no fornicaron, porque es que la mujer no contamina. Mira, es que a mí me da risa los machistas o las personas que les gusta darle dura a las mujeres y entonces sacan versículos de la Biblia que al parecer son machistas, pero si usted lee en la Biblia no está hablando de la mujer físicamente, está hablando es de las rameras, está hablando es del pecado, está hablando de no se contaminaron de teniendo relaciones sexuales con mujeres, ¿cierto? En la fornicación no se acostaron con ellas sin haberse casado. Esa es la postura, ¿no? Ellos seguramente sí se casaron, pero con sus esposas. No, cuando uno se casa y tiene relaciones sexuales en matrimonio, es algo, es como un ritual, es algo de purificación entre el hombre y la mujer. Antes se purifican ellos dos, en vez de contaminarse se purifican, son uno solo, se unen. Para Dios es una bendición. Pero cuando me acuesto, si yo estuviera sin casarme y tener relaciones sexuales con un hombre sin casarme, eso se llama fornicación. Entonces, esa es una postura. La otra postura es que está hablando de la contaminación de la idolatría, ¿cierto? Entonces ellos no se postraron ante imágenes, no adoraron a imágenes y por eso son puros, ¿cierto? Y Dios los escoge entre el remanente, porque en Israel hay mucho pecado y hay mucha contaminación en estos momentos. Ellos adoran a imágenes, ellos hacen rituales, allá también han expuesto, ¿cierto? La bandera del orgullo gay y una cantidad de cosas abominables, ¿cierto? Entonces, tal vez pueda ser esa postura, que ellos no se contaminaron adorando a otros dioses, ¿ya? Como dice en la Biblia, la ramera, con la gran ramera, que la gran ramera son aquellos hijos de Dios que pudiendo haber adorado a Dios, prefirieron adorar a otros dioses. Esa es la gran ramera. La iglesia es la gran ramera. Y no está hablando de una denominación, porque otros se atreven a decir, es que son los católicos. No, pilas con eso. Está hablando de la iglesia, como cuando Dios habla de las 7 iglesias. Tú no puedes decir, ay, la iglesia de Efesio, la iglesia de Mirna. No está hablando es de una visión. Sí existieron esas iglesias, pero esas visiones o esos espíritus siguen hoy en día vigentes, ¿cierto? Como cuando uno dice, ay, el espíritu de Jezabel, no te juntes con esa mujer porque tiene el espíritu de Jezabel. No es que ella sea Jezabel, pero tiene un espíritu, un demonio que la está dominando para volverse como la Jezabel, ¿ya? Entonces, algo así es espiritualmente, es decir, la gran ramera, eso es lo que Dios dice, están llenos de abominación. Entonces, esas posturas, usted escogerá cualquiera de las dos. Yo no discuto, vuelvo y digo, yo no discuto con ese conocimiento, yo lo único que hago es aquí enseñarles los estudios que yo estoy haciendo, que yo sigo haciendo y que sigo estudiando Apocalipsis porque siempre que uno lee la Biblia aprende de un solo versículo. De hecho, la semana pasada hice un estudio profundo de Isaías 58 que te lo recomiendo y duré
5 días haciendo ese estudio, 5 días de un solo capítulo, porque a cada versículo lo saqué y lo desglosé y lo pude estudiar en diferentes versiones de la Biblia, y aparte la pude estudiar en hebreo, en arameo y en griego para poder entender el significado real de lo que estaba diciendo cada versículo. Entonces imagínate que de eso me salió prácticamente un libro. Entonces así es la Biblia. Yo no puedo decir, yo me las sé todas, y a mí me molesta en lo personal cuando una persona sale a predicar y dice es que yo, o hace creer que él ya se lo sabe todo y tiene la última revelación. No hay ninguna última revelación, porque siempre la Biblia está siendo revelada a nuestro entendimiento, porque esta cabeza es limitada. Siempre le digo, la cabeza del ser humano es una aguja o un alfiler al pie de la cabeza de Dios. Entonces nosotros apenas tenemos un conocimiento limitado. Yo hago lo que mejor pueda, porque es que hay gente que se me ha metido aquí a decirme que esto no es así, que aquí, que allá. Y siempre que yo veo eso digo, Dios ten misericordia de ellos, porque muy seguramente nunca han estudiado lo que yo he estudiado, no han tenido horas enteras de estudio. Claro que yo me puedo equivocar y no me da pena decirlo, porque yo estoy estudiando la Biblia y estoy en continuo aprendizaje. Yo soy una bebé a comparación de Dios. ¿Cómo se le ocurre a un siervo de Dios decir que ya todo lo tiene y que el Espíritu Santo está sobre mí, que porque el Espíritu Santo está sobre mí, entonces ya con eso ya yo soy el Todopoderoso? No. Muchos siervos tenemos al Espíritu Santo, pero no tenemos la última palabra. Vuelvo y digo, yo esto lo hago con cariño, lo hago con amor, lo hago con el único sentido o convicción de que usted se enamore de la Biblia, no se enamore de mí ni de este canal, de la Biblia, de que usted lea la Biblia, de que usted tenga hambre y sed de leer la Biblia y darse cuenta que no es difícil de leerla ni de entenderla, y que a través de que usted va leyendo la Biblia va enamorándose más de Dios y va viendo más poderes y milagros sobrenaturales. El cielo se abre a aquellos que tienen hambre y sed de Dios, a aquellos que quieren servirle, a aquellos que quieren buscarlo. El cielo está abierto las 24 horas. ¿Qué significa el cielo abierto? Que Dios escucha tu oración y muy probablemente se cumplan los deseos de tu corazón. No todos, porque Dios no es la lámpara de Aladín a quien yo froto y sobo y entonces me tiene que dar lo que yo quiera. No, ese no es Dios. Pero los cielos están abiertos, es decir, que Dios sí te va a proteger y te va a cuidar, como lo ha hecho conmigo. Dios ha sido lindo, Dios ha sido bueno, Dios me cuida, aún en la actualidad me sigue cuidando y protegiendo. Aquí estoy con ustedes predicando la palabra de Dios en vivo, en directo, con una paz, con una llenura del Espíritu Santo. Si te gustó, por favor, compártelo, dale like, escríbenos en nuestros comentarios, comparte también con otros. No sé si quieres mandar estrellitas, si las puedes hacer, si no, tranquilo. Pero aquí lo importante es que tú de verdad te sientas identificado con la palabra de Dios y te enamores de ella. Que Dios te bendiga, que tengan un feliz día. Chao, chao.